Tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a abordar el tema número 2, referente a la actividad financiera del Estado, de la materia Derecho Financiero y Tributario. Actividad financiera del Estado. Debemos señalar al señor Pío Ballesteros, en el cual nos habla del ciclo de la actividad financiera, debiendo establecer y aclarar que el ciclo de la actividad financiera siempre lo va a realizar el Estado, en virtud del cual el Estado debe realizar tanto la actividad del ingreso público como la actividad del servicio público. El ingreso público se refiere a la recaudación de riquezas. ¿Y cómo se realiza esta recaudación de riqueza? Simplemente se lo hace con la recaudación de tributos o denominados impuestos. Servicio público. El Estado, una vez percibido todos los ingresos públicos, estos ingresos públicos debe destinarlos a la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Ciclo financiero, consideración de fundamentos. En la actividad financiera del Estado debemos considerar algunos fundamentos, como ser el aspecto público, el aspecto económico, el aspecto político y el aspecto social. El aspecto público se refiere que el Estado es el titular, es el sujeto activo de la actividad financiera del Estado. El aspecto económico se refiere a la recaudación de riquezas a través de los tributos o cobro de impuestos. El aspecto político se refiere que la actividad financiera del Estado siempre va a depender del gobierno de turno. Es decir, si en la actualidad tuviéramos un gobierno de turno capitalista, la actividad financiera del Estado será con tendencia capitalista. O en su caso, si tendríamos un gobierno de turno socialista, la actividad financiera del Estado tendría una tendencia socialista. Aspecto social. Se refiere que la actividad financiera del Estado siempre tiende a satisfacer las necesidades de las colectividades o de la sociedad. Concepto de actividad financiera. La actividad financiera del Estado consiste en la obtención de ingresos para efectuar egresos con mayor propiedad de gastos atendiendo el interés público, tarea que la realiza un Estado. En virtud del cual debemos realizar la siguiente aclaración. El Estado realiza las tareas o la obtención de ingresos públicos, y estos ingresos públicos son destinados para realizar gastos públicos, y estos gastos públicos deben atender el interés público, en virtud del cual se debe aclarar que los ingresos públicos es la recaudación de tributos. Y los gastos públicos son todos aquellos destinados a proyectos o diferentes proyectos para satisfacer el interés público. Naturaleza de la actividad financiera. Debemos señalar previamente que naturaleza se refiere a un determinado origen o en su caso al origen, en virtud del cual vamos a estudiar el origen de la actividad financiera según las teorías establecidas en el cuadro, como ser la teoría sociológica, la teoría económica, la teoría política y la teoría sincretista. Teorías que vamos a abordar en cada uno de los siguientes cuadros. Teoría sociológica. La teoría sociológica se refiere a lo siguiente, que la actividad financiera del Estado debe tener como algo primordial la máxima ventaja social, es decir, que la actividad financiera del Estado debe buscar satisfacer sobre todo las necesidades de la sociedad. Asimismo, debemos señalar que la sociología es el estudio de la estructura y funcionamiento de una determinada sociedad o en su caso de diferentes sociedades. También debemos señalar que como padre de la sociología tenemos al señor Augusto Comte. Esta teoría ha sido criticada, por lo tanto vamos a señalar al señor Jacopo Tibaroni, en el cual señala lo siguiente, que la actividad económica del Estado tiene naturaleza política, pero calificada por principios sociales que predominan en todo y en toda época. Para poder entender un poquito esta crítica, diremos lo siguiente. Señalamos que en todo tiempo y en toda época siempre se ha tenido el principio social de trabajo, es decir, del derecho al trabajo.
todos los grupos sociales siempre han exigido este principio social de derecho al trabajo. Sin embargo, si este principio social de trabajo no está apoyado en un campo político, el Estado no va a poder actuar o no va a poder intervenir con la actividad financiera del Estado, siendo que no está apoyado en un carácter político. Por lo tanto, todo principio social debe estar apoyado en una naturaleza política, para que el Estado pueda actuar como actividad financiera del Estado y apoyar ese principio social del trabajo. Teoría económica. Debemos señalar como representantes de esta teoría al señor David Ricardo, Adam Smith, Joan Stuart Mill y entre otros. Aclarando también que Adam Smith es el padre de la economía moderna. Señala lo siguiente esta teoría: la actividad financiera del Estado contiene un fin meramente económico. Por eso citamos al señor Sainz de Bujanda, en el cual establece que es la satisfacción de las necesidades públicas. ¿Y cómo se satisface esas necesidades públicas? Simplemente con carácter económico. Y estas necesidades colectivas o públicas se consideran gastos públicos, por eso se dice que es económico, y estos gastos públicos para algunos se consideran como improductivos de riqueza porque no generan ningún tipo de riqueza. Teoría política. La teoría política, como señala en el cuadro, no niega la teoría económica, más al contrario, hace una conexión teórica, es decir, que hace una relación con la teoría económica y la teoría política, en virtud del cual esta teoría política señala que la actividad financiera depende de la soberanía. ¿Y qué es la soberanía? Para poder entender que la soberanía va a ser lo primordial para depender la actividad financiera del Estado. La soberanía se debe entender como el ejercicio de autoridad en un determinado territorio, en virtud del cual la soberanía reside en el pueblo, debiendo señalar que existen dos tipos de soberanía: la soberanía directa y la soberanía delegada. Como soberanía directa tenemos la iniciativa legislativa, el referéndum, el cabildo, entre otros. Y la soberanía delegada es la situación cuando nosotros vamos a elegir a nuestros representantes políticos, si se quiere decirlo así, como ser la elección de alcaldes, elección de concejales, elección de diputados, elección de gobernador y todo un sinfín de aquellos cargos electivos. Nuestra actual Constitución Política del Estado establece la soberanía en el artículo 7 de nuestra actual Constitución. Teoría sincretista. Esta teoría sincretista tiene su origen en la escuela de Pavia, gracias al señor Benvenuto Grisciotti. Debemos señalar previamente que la teoría sincretista no es simplemente para el ámbito del derecho, siendo que la teoría sincretista es utilizada en otros campos. Por lo tanto, debemos entender qué es el sincretismo o la teoría sincretista. La teoría sincretista tiene por fin armonizar todo ese conjunto de teorías sobre un campo de estudio, es decir, que no realiza o que no se basa exclusivamente en una determinada teoría, como se ve en el cuadro, que la actividad financiera del Estado no va a depender exclusivamente de una teoría, es decir, que no solamente la actividad financiera del Estado depende de una sola teoría, como sea la teoría económica, la teoría política, la teoría sociológica, que no depende de una sola teoría. Lo que hace la teoría sincretista es armonizar ese conjunto de teorías, señalando que la actividad financiera del Estado también depende de todas las teorías señaladas. Por ejemplo, diremos, como se ve en el cuadro, que la teoría sincretista acepta que la actividad financiera del Estado depende del campo político, del campo económico, del campo jurídico y del campo técnico, como se ve en el cuadro. En otras palabras, otros también dirán que la teoría sincretista acepta el campo económico, el campo político, el campo jurídico y el campo sociológico. Si ustedes ven en el cuadro, como se señala en la parte del recuadro amarillo, hace una noción que ya se había señalado, que para la teoría sincretista está correcta. También en el cuadro blanquecino, también para la teoría sincretista está correcto. Si a ustedes se les llega a preguntar y utilizan cualquiera de los dos
de las dos expresiones estaría correcto. Actividad financiera conformada en actividad jurídica. En el anterior cuadro se había establecido que la teoría sincretista acepta el campo jurídico, en virtud del cual debemos hablar del campo del derecho, del campo de la normatividad. Si ustedes ven el cuadro, señala lo siguiente: no existe actividad financiera sin ley, en virtud del cual debemos señalar que toda actividad financiera del Estado debe estar respaldada en un campo jurídico a través de una norma jurídica. Como ejemplo, podemos citar el artículo 321, parágrafo primero de nuestra actual Constitución Política del Estado, el cual señala lo siguiente: que la administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto, debiendo señalar que el presupuesto siempre se va a establecer en una ley nacional, ley departamental o en su caso una ley municipal. También debemos señalar que todo presupuesto debe estar enmarcado en una determinada norma jurídica, motivo por el cual se señala que no existe actividad financiera sin ley. El Estado. En esta actividad financiera del Estado, muchas veces se conoce una relación jurídica en el cual el Estado puede actuar tanto como sujeto activo y como sujeto pasivo, que veremos en el siguiente cuadro. Como sujeto activo, como ya se había dicho en todo este tema, se refiere a que debe captar riquezas. ¿Y cómo se capta esta riqueza? El Estado crea impuestos, crea tributos, como ven en la imagen, un ejemplo de impuestos nacionales. Y de sujeto pasivo podemos citar cuando el Estado se vuelve endeudor. En la actual coyuntura que estamos viviendo, la actual presidenta ha solicitado al Fondo Monetario Internacional, FMI, un determinado crédito, como ven en el cuadro. Sin embargo, debemos señalar que si bien el gobierno de turno, la presidenta o cualquier tipo de presidente que esté de turno, puede solicitar créditos, pero debemos aclarar que cualquier crédito que solicite para el Estado debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Así lo establece el artículo 158, parágrafo primero, numeral 8 de la Constitución Política del Estado. Con todo esto habríamos concluido con el tema correspondiente al tema número 2. Muchas gracias por su atención. Será hasta la próxima oportunidad.